Ahora voy a leer el libro Sin autodeterminación no hay democracia, repertorio de temas para interpretar la realidad latinoamericana, de Jorge Torner Morales. Empezaré por el prólogo de José María Calderón Rodríguez. A través de 6 ensayos dedicados a poner de relieve historia, geografía y figuras excepcionales de nuestra América, Jorge Torres Morales nos presenta una selección de sus preferencias. Nada hace pensar en haberlos escrito para ofrecer concesiones o dar gusto a algo o a alguien en particular. Todos los ensayos son representativos de hechos, paisajes o personalidades de la infinitud latinoamericana y caribeña. Por eso mismo, no podemos esperar un ensayo dedicado a cada país de América Latina y el Caribe, o una lista interminable de héroes o figuras de la singular historia nacional de cada uno de nuestros países. Todos y cada uno de ellos son expresión de sus asombros, enamoramientos y ejemplos que él consideró ineludibles para las generaciones que nacieran, lo mismo en las suaves playas del Atlántico o el Pacífico, en sus múltiples y ricos valles, en los vastos desiertos del norte y el sur, o en las cercanías de las alturas del Popocatépetl, el Chimborazo o el Aconcagua. A la historia dedicada al primer ensayo, el ayer y hoy de nuestra América, uno más lo asigna a la geografía que lo vio nacer y en donde desarrolló parte importante de su vida periodística y política. Las islas del Caribe, el enfrentamiento de los esclavos con los imperios. Dos ensayos los consagra la biografía de quienes con la pluma y la espada sustanciaron con dimensiones continentales mares e islas, a lo que hoy reconocemos como América Latina y el Caribe. Por último, nos brinda 2 ensayos más, con clara impronta nacional, para refrendar sus inocultables preferencias. Uno, destinado a ese fragmento del Caribe con forma de cocodrilo que desafió el imperio estadounidense, el más grande y poderoso de todos los tiempos, medio siglo de la Revolución Cubana, la ex colonia que se hizo socialista, y otro, elaborado para tratar de desentrañar los misterios mesoamericanos largamente larvados a lo largo de una estratificación histórica milenaria, México florido y espinudo, que pasó con la centenaria Revolución Mexicana. Estos ensayos no tienen pretensiones de tratamiento sociológico o histórico puntual y canónico, son algo diferente y, por lo mismo, de otro relieve. Forman parte, por un lado, del conocimiento imprescindible que Pablo González Casanova sugiere tomar siempre en cuenta para enriquecer la investigación social, académica y formal, y por otro, constituyen un punto de referencia en el horizonte de nuestro compromiso social y político por las ideas fuerza que siguen siendo el encuentro inconcluso e irrealizado de la independencia, la integración y la supervivencia de nuestros países. El pretexto para la elaboración de estos ensayos fue el bicentenario de la independencia, pues, de la conquista a la fecha, el transcurso del tiempo ha sido largo, pero no quedó del todo atrás, pues nos dejó muchos pendientes que nos obligan a meditar, y, aunque el mundo haya cambiado, aún no hemos dado cima a nuestro proceso emancipador. En nuestros días tenemos que continuar propiciando la autodeterminación y la unidad prioritaria para entonces seguir forjando en nuestra región el ideal de desarrollo, de la justicia social y de una democracia representativa que sea participativa. Don Jorge se formó originalmente en el campo de Derecho, pero no prosiguió su desempeño profesional dentro de los muros universitarios. Desde muy joven se sintió atraído por su Panamá natal, por la lucha social y política. Por eso, pronto dejó de ser un profesional de Derecho, más para transformarse en un agudo observador social, formado en la lucha política, en el periodismo militante y en el viajar errante por la América continental e insular, tal y como la otrora lo hicieran José Martí, Eugenio María de Hostozos o Francisco de Miranda. Quizá por eso, a lo largo de sus múltiples recorridos por mares, ríos, montañas y desiertos, ciudades y pueblos cruzando las fronteras que aún ahora nos mantienen artificial y ficticiamente divididos, conversando con indios, negros, criollos, mestizos y mulatos, devino un escudriñador de nuestra América que aprendió a leer su ser profundo, subyacente, no evidente, secreto y nunca inmediato. Aprender a escrutar implica saber viajar a través de la abigarrada composición social y cultural de nuestra América, como diría René Zabaleta. Para ello, un requisito indispensable fue el conocimiento de la inconmensurable historia de América Latina, las civilizaciones originarias, la invasión europea, la colonia, las guerras de independencia, las frustraciones de Bolívar, Sucre, Hidalgo, San Martín, Juárez y Martí, al ver cómo en el horizonte aparecían las ambiciones imperiales de algunas naciones de Europa y Estados Unidos, para dar pie a una segunda fase neocolonial. No obstante, de los espacios territoriales hispánicos y portugueses que alcanzaron su independencia en el siglo XIX, se derivaron 33 estados nacionales que turnan a Europa dentro de 5 grandes áreas. El sector del Caribe, por donde entró la conquista, en donde se abolió por primera vez la esclavitud de los negros en Haití y detonó la Revolución Cubana. El sector de México, florido y espinudo, según dice Pablo Neruda, con su revolución interrumpida pero no extinta. El sector
umbilical de Centroamérica, la franja ístmica, martirizada y rebelde, que parió el ejemplo de Sandino, el hijo predilecto de Bolívar. Título que se merece de sobra el sector polifacético de los países bolivarianos, orgullosos de la cultura de sus antepasados indios y pardos y de su epopeya durante la emancipación, el sector de las naciones del Cono Sur, complementadoras de nuestra savia autóctona y laboratorio de conjunción étnica de Europa. Y por último, Brasil, con un porcentaje de sangre portuguesa y africana, enorme por sí solo, inevitablemente prefigurado como una gran potencia a corto plazo. Todos nuestros países comparten orígenes y situaciones históricas contradictoriamente comunes, en donde la regularidad se expresan algunas constantes históricas: independencia, autodeterminación, democracia, desarrollo, justicia social, igualdad e integración. Pero así como esos objetos emergen con lo nuevo, en el mismo sentido se expresan los intereses anquilosados de lo viejo en contratendencias tanto desde afuera como desde dentro de nuestras naciones. En un esfuerzo titánico por desembarazarse de los atavismos y ataduras del pasado, por ahora, en términos de los proyectos integracionistas de la región, el resultado más prometedor se encuentra en la formación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, integrada por 33 miembros. Para Turles Morales, una premisa fundamental para que en nuestras naciones se despliegue la democracia representativa y participativa es la existencia esencial de su capacidad de autodeterminación nacional. Esta se encuentra asociada al derecho de autodeterminación de los pueblos a decidir su propia forma de gobierno y definir las premisas constitutivas de su desarrollo económico, social, político y cultural sin injerencias e influencias externas. El derecho de autodeterminación de los pueblos está fundado en el derecho internacional público, con carácter inalienable y con obligación ante todos, erga omnes, los estados, y con carácter imperativo, ius cogens. La autodeterminación implicaría tanto la voluntad de independencia nacional como la decisión popular de organizarse autónomamente en función de sus propios intereses en el ámbito de su soberanía e integridad territorial. Los dos textos biográficos que integran este repertorio de temas están dedicados a dos figuras emblemáticas de la América Latina continental y caribeña, Simón Bolívar y José Martí, respectivamente. La historia personal de Bolívar es excepcional. Peleó 472 batallas y fue derrotado solo en 6 de ellas, de las 472. 79 fueron grandes batallas en donde arriesgó su vida 25 veces, liberó a 6 naciones, cabalgó 123.000 kilómetros, fue jefe de Estado de 5 naciones, recorrió 10 veces más kilómetros que Aníbal, 3 más que Napoleón y el doble que Alejandro Magno. Expresó sus ideas en 92 proclamas y 2.632 cartas, muchas de ellas dictadas simultáneamente en varias lenguas y a diferentes secretarios, y lo excepcional, el ejército de Bolívar nunca conquistó, solo liberó. Jorge Turner pone en claro los 4 ejes en torno a los cuales gira el pensamiento político de Bolívar: la necesidad de la independencia, la abolición de la esclavitud, la forma de gobierno republicana y la integración político-territorial americana en una confederación. Por lo mismo, para el luchador social panameño, José Martí es su sucesor al reconocer que el libertador murió pobre y fundó una familia de pueblos, anunciando que lo que él hizo por hacerse está todavía, y está la tarea de realizar para nuestra región es la de consumar una segunda independencia. En el ensayo dedicado a José Martí, Jorge Turner expresa su admiración por el hombre universal, que muere a los 42 años. Es la apoteosis americana en donde se resume el hombre de letras, poeta y prosista, intérprete de hechos ocurridos en vastas latitudes de su época. El gestor de la independencia de Cuba, el actualizador por excelencia del pensamiento de Bolívar y un pensador profético lanzado hacia el futuro, que murió en la acción luchando por concretar su predica. Para Turner, José Martí construyó una sincera síntesis de la historia americana en el momento en el que el capitalismo estadounidense, siguiendo la doctrina Monroe y el llamado destino manifiesto de John L. O'Sullivan, afirmaba la era del imperialismo consolidando su presencia en los territorios circundantes del Golfo de México. Cuando Martí nace, Estados Unidos había ya arrebatado a México más de 2 millones de kilómetros cuadrados, y en los años subsiguientes concluido su expansión continental hacia el Pacífico. A sus 15 años, vio el inicio de la Revolución de 1868. 3 años después, es exiliado de España, de donde pasa a París, y entre 1875 y 1881 vive estancias variables en México, Guatemala y Venezuela, antes de radicarse en Nueva York durante casi 3 lustros. Allí despliega una febril actividad política, literaria, periodística y consular a favor de varios países del Cono Sur hasta desembocar a partir de 1891 en la preparación de la guerra necesaria contra España y Estados Unidos.
A Martí le resultó cada vez más claro que detrás del decadente imperio español emergía una nueva y pujante nación que se desbordaría sobre el Caribe y las desarticuladas naciones de América Latina continental. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi onda es la de David, así se autorrepresentaba. Martí, en su lucha por la independencia de Cuba, que al pugnar por ella la transformaba en una precondición para sofocar la fiereza de Estados Unidos. Impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas de los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuando inicié, hasta hoy, y haré, es para eso. En silencio ha tenido que ser, y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas y de proclamarse en lo que son, levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar sobre ellas el fin. Martí fue enfático en señalar los dos rostros del Jano de Estados Unidos. Por un lado, la potencia avasalladora, constructiva y destructiva al mismo tiempo de su sistema económico, y por otro, su pasión por el valor del individuo y el entusiasmo por la libertad. Ante estos, América Latina debe ser inflexible en poner siempre por delante su dignidad, para que la República del Norte realce sus libertades ante sus iguales, y no encuentre grandeza en la innovable conquista de los vecinos menores. El penetrante analista cubano tampoco mistificó a los latinoamericanos al denunciar lo que por su persistencia parecen constantes: las resistencias de los privilegios, las acumulaciones de poder en los caudillos populares, el desdichado reservamiento de los hombres cultos, las mismas guerras frecuentes que llevaban a América Latina a la ruina y al deshonor. Por el contrario, decía, es preciso sustituir eso por la fe de nuestras fuerzas propias, el conocimiento de nuestras necesidades verdaderas, el desdén de los combates inútiles y las virtudes de los trabajadores. Si Jorge Turner encuentra en Simón Bolívar 4 ejes que guían el etos profundo de su visión vital, en José Martí son 2 las motivaciones que devienen trayectorias sin desviación. Una, la independencia de la América nuestra, que se reafirmaba con la lucha por la independencia de Cuba. El futuro de América Latina, amenazada por el poderoso vecino del norte, dependía de la libertad de Cuba. Las Antillas libres salvarán la independencia de nuestra América y el honor ya dudoso y lastimado de la América inglesa. Y 2, la continuación del proyecto bolivariano de una unidad continental. Martí y Bolívar fueron grandes conocedores de hombres y grupos sociales. En las circunstancias históricas sabíanle las tendencias subyacentes de los intereses que movían las sociedades. Se deleitaban al conocer el pasado histórico para entender el presente y anticipar escenarios futuros. Por su virtud republicana y sus propósitos de independencia y unidad latinoamericanas, nos han trazado un camino que no, por contradictorio e inexistente, hoy es menos alcanzable mañana. El buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país y cómo puede ir guiándolos en conjunto, para llegar, por métodos e instituciones nacidas del mismo país, a aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos la abundancia de la naturaleza puso para todos en el pueblo, que fecundan con su trabajo y defienden con sus vidas. El gobierno ha de nacer del país, el espíritu del gobierno ha de ser la del país. La forma del gobierno ha de avenirse en la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. De nuestra sociología se sabe poco, y de esas leyes, tan precisas como esta otra, los pueblos de América son más libres y prósperos a medida que más se aparten de los Estados Unidos. Hay 2 paisajes que inundarán la mirada y el espíritu de Jorge Turner: el Caribe y sus islas, y el México florido y espinudo, sus colores y calores, sus cuerdas, metales y percusiones, su abarcadora humanidad, conjunción de todos los entrecruzamientos posibles e imposibles resultados inimaginables hasta no verlos. Quizá por eso cuesta tanto descifrarlos y recomponerlos, su diversidad zoobotánica y la fiereza y ternura, al mismo tiempo, de sus crepúsculos en el horizonte del océano, los desiertos y los picos de las montañas. El Caribe es el más grande sistema abierto del continente americano, por lo que, al dejar entrar y salir flujos intensos de energía, alejado del equilibrio, los resultados históricos han sido múltiples y variados, antes, durante y después de la invasión europea. El Caribe nunca fue igual a sí mismo. Su historia no puede ser escrita en singular. Y si no lo creen, hagámosle caso a don Jorge que, no obstante ello, resumió en 16 páginas insólitas una historia excepcional. En realidad, quien escriba sobre el Caribe no puede hacerlo de manera ordinaria. Para prueba, pocos botones, pues cada uno en su singularidad es un universo. Germán Arciniegas, Juan Bosch, Alejo Carpentier, Eugenio María de Hostos, José Martí, José Lezama Lima, Gerard Pierre Charles, Eric Willers y muchos más. Muchos más. El Caribe no es único, son muchos. ¿A cuál nos referimos? ¿Al insular? ¿Al continental? ¿Al hispanoparlante? ¿Al francófono? ¿Al anglofono?
al neerlandofono, Turner se fue por lo grande, las Antillas Mayores, la Española, hoy Haití y la República Dominicana, Cuba, el Caribe Grande del Mar Caribe, Jamaica, integrante de la Commonwealth Británica, y Puerto Rico, Estado libre y asociado de Puerto Rico, Boriken, el gran ausente entre las naciones libres de América. Reconstruir la historia del Caribe es hacer la historia de América. No hay América sin el Caribe, pues con la invasión ibérica allí se bifurcó nuestra historia originaria que, desde tiempos inmemorables, desemboca hacia 1300 S en nahuas e incas, aymaras y quechuas, y a partir de 1492 S, con la invasión ibérico-europea, da inicio a la primera modernidad temprana. La conquista y colonización del Caribe anteceden a la conquista y colonización de la área continental americana. En el Caribe, los españoles aprendieron a hacerse conquistadores primero y colonizadores después. Quizá otra hubiera sido la historia sin el aprendizaje y los procesos de adaptación a las condiciones ambientales de la española y Cuba, del conocimiento de la realidad insular. Con una síntesis admirable, Turner nos ilustra esos complejos procesos socioculturales, las primeras instituciones burocráticas económico-productivas, la implantación de la encomienda y la esclavitud, que aquí adquirirán un sentido protocapitalista, y de hibridación biológica, el nacimiento del mestizaje, en tan solo 3 decenios de dominación española. El Caribe prefigurará la historia ulterior del vasto universo continental concebido tanto desde como Sen Anáhuac, la tierra donde totalmente rodeada por las grandes aguas, por los nahuas o Tahuantinsuyo, las 4 naciones, por los incas. Las riquezas del Nuevo Mundo pronto atrajeron a las emergentes potencias navales de los siglos posteriores, protagonizando el despliegue de actividades económicas como la piratería, el contrabando y la trata de esclavos negros provenientes de África, pero también operaciones de apropiación de islas de desiguales dimensiones. Con el paso de los años, Francia, Inglaterra, Holanda y Estados Unidos compartirían despiadadamente contra España para apoderarse de su imperio o de sus restos que quedaban de él. Turner pone de relieve un hecho singular. Si en el Caribe se inició la expansión de España hasta el punto de devenir el más grande imperio de su época, en el Caribe también comenzó el repliegue de los imperios europeos, el francés primero, con la proclamación de independencia de Haití el 1 de enero de 1804, y el ibérico, después, con el inicio de las guerras de independencia nacional de sus colonias continentales en 1821. Las naciones del Caribe tendrán, empero, una historia particular al no seguir el ritmo de los movimientos de emancipación nacional de sus repúblicas hermanas del continente, pues quedarán, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, a merced de la expansión imperialista de Estados Unidos, que considerará al Mar Caribe el Mare Nostrum de sus ambiciones extraterritoriales. Desde entonces, las vicisitudes de los grandes y pequeños territorios insulares del Caribe han girado en torno a los ritmos de las necesidades neocoloniales e imperialistas de la potencia del norte en una cuantiosa sucesión de intervenciones militares. A esta lógica solo escapará la Revolución cubana, el 1 de enero de 1959, gracias a la derrota del intento de invasión de Bahía de Cochinos, Playa Girón, 1961, financiada por el gobierno estadounidense con el contexto de la Guerra Fría. El Caribe forma parte de América Latina, y las naciones que la integran no parecen hacer lo suficiente para reforzar sus relaciones con aquel en términos legales. Esa es una tarea de corto, mediano y largo plazos. No obstante, sobre todo hoy, en el corto y mediano plazos, América Latina tiene una gigantesca deuda pendiente con Haití y un deber insoslayable ante Puerto Rico. Hoy, Haití, una de las 10 economías más pobres del orbe, vive una hecatombe social, derivada del terremoto de 2010 y el huracán Mateo de 2016, por lo que requiere iniciativas de gran calado para resolver los problemas inmediatos de hambre y salud. Hace más de 2 siglos, en 1804, Haití estableció los senderos para la independencia nacional de las colonias hispanoamericanas, dando lugar a la primera y única lucha de emancipación de esclavos negros en la historia del mundo, y en 1815 apoyó con armas y hombres a Simón Bolívar, el libertador, en un momento en que éste parecía derrotado y sin expectativas. Hoy, Haití presenta todas las características de un Estado fallido, por lo que el llamado latinoamericanista de Jorge Turner adquiere una creciente trascendencia. Puerto Rico mantiene un estatus de Estado libre y asociado, es decir, está sujeto a la autoridad del Congreso Federal de Estados Unidos bajo la cláusula territorial que se aplica a sus colonias. En 2008, el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas adoptó por unanimidad una resolución presentada por Cuba que resuelve el derecho del pueblo de Puerto Rico a su libre determinación e independencia. En 2012, en la cumbre del Movimiento de Países No Alineados, Teherán, Irán, sus miembros ofrecieron su apoyo a la independencia de Puerto Rico. América Latina no estará completamente integrada ni podrá expresar a su plenitud su derecho a autodeterminarse en un mundo crecientemente multipolar, mientras en un espacio de su territorio subsista a un pueblo con estatuto colonial. El Caribe es asombroso.
Y así como tuvo que ser un pintor de América, el cubano Wilfredo Rolam, quien nos enseñará la magia de la vegetación tropical, la desenfrenada creación de forma de nuestra naturaleza, con todas sus metamorfosis y simbiosis, en cuadros monumentales de una expresión única en la pintura contemporánea. De la misma manera, en 1959, Fidel Castro y los 82 del Granma mostraron al mundo que la revolución sucede no en el eslabón más débil de la cadena imperialista, sino ahí donde la rebeldía es más fuerte. Lo que hace diferente al marxismo tradicional del marxismo posterior es la visión del último. Engloba en su teoría no solo la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción en la metrópolis, sino que actúa principalmente considerando la rebeldía que engendra la contradicción entre el mundo desarrollado opresor y el mundo subdesarrollado oprimido. La Revolución de enero de 1959 no solo completó la parábola iniciada con el grito de Yara al empezar la Guerra Grande de 1868 a 1878, y que José Martí proseguiría con la de independencia de 1895 a 1898, sino que, empujada por el imperialismo estadounidense y el artero ataque de Playa Girón, terminará por declararse socialista el 16 de abril de 1961 en plena Guerra Fría. Hasta el momento en que Jorge Turner escribe su breve pero esclarecedor ensayo Medio siglo de la Revolución Cubana, la ex colonia que se hizo socialista, la revolución había transitado por 3 etapas: la democrática revolucionaria, la larga etapa de los vaivenes de Cuba socialista y la difícil y complicada fase de la Cuba del periodo especial, el de la creación heroica, en donde sin apoyo de la Unión Soviética y la continuación del bloqueo comercial estadounidense, la isla no renunciaba al socialismo, y dentro de él se propone ayornar su modelo económico, y es aquí donde las naciones de América Latina podrían tener un papel más activo, al no olvidar la Revolución Cubana siempre se manifestó como parte indisoluble de la América Latina, y como la voz más vigorosa y moralmente autorizada para denunciar el secular intervencionismo estadounidense en nuestra América. Primera Declaración de La Habana, 1960, y como ya desde 1895 Martí advertiría lo de los peligros del imperialismo yanqui. La Segunda Declaración de La Habana de 1962. La caída de la Unión Soviética dio nuevo impulso al acercamiento de Cuba a las naciones de América Latina. Sin duda, las transformaciones regionales contribuyeron a darle un carácter recíproco a esa tendencia, tal como se muestra en su participación con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, 2004, y su presencia en la fundación de la CELAC, 2010. No se escapa de la mira de Turner como atento observador político la autocrítica de Fidel Castro del 17 de noviembre del 2005 en la Universidad de La Habana, y las discusiones que tuvieron lugar durante la celebración del Sexto Congreso del Partido Comunista de abril de 2011. En la primera, Fidel propuso una revisión de la revolución y de la actuación de los revolucionarios, pues revolución que se detiene inicia su involución, mientras que el Sexto Congreso ratificó la importancia de la planificación versus el mercado y la necesidad de la unidad de los revolucionarios, de la amplia interacción que debe tener entre la dirección política y el pueblo y la articulación entre las varias generaciones para dar continuidad al proceso revolucionario. Este artículo terminó Jorge en 2010 y un año después, el 7 de septiembre de 2011, moriría a los casi 89 años. No le tocó despedir a Fidel Castro, quien moriría 5 años después de él, un 25 de noviembre de 2016, a los 90 años. ¿Cuál habría sido el epitafio que don Jorge habría escrito para Fidel y el cambio revolucionario que estimuló y dirigió? Con mucha probabilidad, Cuba nos probó con su denuedo la posibilidad de ensayar el cambio político y la justicia social sin perder la autodeterminación nacional. Hay 3 espacios y tiempos grandes y significativos en la vida de Jorge Turner. Panamá, el país que lo vio nacer; México, el país que lo estimuló a crecer intelectualmente; y Cuba, el país que le ofreció a través del marxismo una visión del mundo. El ensayo final está dedicado a México, al México florido y espinudo, según lo definiera un día Pablo Neruda. El subtítulo, a modo de pregunta, expresa las preocupaciones de quien fuera representante diplomático de Panamá en México de 1988 a 1990. ¿Qué pasó con la centenaria Revolución Mexicana? No es una casualidad que el artículo dedicado a México cierre esta serie de textos escritos por Jorge en las postimetrías de su vida. La geografía y la cultura de México son la frontera de Latinoamérica con la geografía y la cultura angloamericana, con o sin tratado de libre comercio de América del Norte, e independientemente de las ansias imperialistas para formar un gran bloque semicontinental y competir de una manera más ventajosa con otros grandes y exitosos experimentos regionales. México ha sido, diría Turner, un noble esfuerzo
por entender sus paradojas y contradicciones a lo largo de su historia bicentenaria, florido y espinudo en las diferentes instancias históricas de su evolución como Estado nacional. Ha tenido en épocas diversas el florecimiento de luchar por la independencia y contra las diferencias económicas abismales entre los seres humanos, igualmente caído en el entreguismo y la espinosa diferencia social. La historia de México forma parte de un conocimiento vital para cualquier investigación de nuestras realidades latinoamericanas. Resumir los altibajos de sus épocas distintas resulta una tarea improba. Pero vale la pena intentarlo para acercarnos a lo que puede ser su futuro y al papel que podría jugar en el destino de América Latina. No hay que olvidar, añade, que los avatores históricos de México enseñan que en diferentes ocasiones lo espinudo ha sucumbido ante lo florido, y que por ello es posible que a las caídas oscuras de hoy puedan suceder los despertares gloriosos del mañana. El autor de la agonía del somocismo hace un recorrido por la historia de México desde la conquista española hasta los años recientes del viraje neoliberal. En ningún momento hay pretensiones eruditas o de un reconocimiento puntual de los hechos históricos. En este ensayo predomina el Turner historiador de la política, o mejor aún, el Turner politólogo que trata de encontrar en la historia las constantes, las contradicciones y la condensación de hechos múltiples que generan nuevas tendencias para aprender de ellas y de alguna manera anticipar más que predecir. Así, de la Revolución Mexicana constata que no solo es encasillable en la histórica Revolución Francesa, la Revolución Burguesa por antonomasia, o en su casi contemporánea Revolución Rusa, o sensible socialista. La Revolución Mexicana es la propia de un país neocolonizado y el capitalismo dependiente, cuyos reclamos correspondieron a las exigencias emanadas de su composición y necesidad social. Por ello, tal y como se puso de manifiesto Arnaldo Córdoba en la ideología de la Revolución Mexicana, tuvo un claro contenido de reivindicación social de tierras, de restitución y devolución según el zapatismo, y de división y distribución según el villismo. También expresó la reivindicación política de la no reelección del maderismo y el rechazo al ejercicio represivo y antipopular del ejército porfirista que desembocará en la formación de los ejércitos ciudadanos de Pancho Villa, Álvaro Obregón y Pablo González. El movimiento convergió en la Constitución Política de 1917 con un programa antineocolonialista de igualdad social, democrática y de liberación nacional, que expresó la alianza antiimperialista de la burguesía nacional con el proletariado industrial y el campesinado antilatifundista, como escribió Pablo González Casanova en La democracia en México. Aún después de terminada la fase armada, el programa de la Revolución Mexicana se aplicó contradictoriamente, pues tuvo que hacer frente a las presiones internas y externas derivadas de grandes poderes fácticos agrupados en torno al clero católico y a los terratenientes, al gobierno y la embajada estadounidenses y a la banca internacional, tensiones que llegaron a conformar contratendencias como la Guerra Cristera de 1926 a 1928, la formación de guardias blancas, sin perder de vista los continuos levantamientos armados protagonizados por los varios grupos de interés antagónicos entre sí. La conformación del Partido Nacional Revolucionario, PNR, en 1929, impondrá orden y disciplina en los procesos de selección y elección de los cuadros dirigentes para los 3 órdenes de gobierno, que solo se consolidarán después de la reforma agraria, la política laboral, la expropiación petrolera, la reorganización del ejército y la transformación del PNR como un partido sectorial de masas. El Partido de la Revolución Mexicana, PRM, 1936, todo ello bajo la administración sexenal del general Lázaro Cárdenas. El punto cúspide del programa de la Revolución Mexicana tuvo lugar bajo el cardenismo. Mucho se ha hablado sobre este periodo y sin duda se seguirá hablando, pero aquí no es el momento ni el lugar para tratarlo. Basta decir que Jorge Turner hace parcialmente suya la tesis del profesor Adolfo Gili, La Revolución Interrumpida, México, 1980, y digo parcialmente porque para Gili la próxima revolución en México deberá proseguir lo que la mexicana de 1916 y 1917 dejó inconcluso. Mientras, para Turner, la Revolución Mexicana forma parte de su peculiar pendular histórico y se sintetiza en el ir y venir de lo florido a lo espinudo. Aquí quisiera aclarar que no se trata de la percepción cíclica de algo repetible con determinada temporalidad, sino, más bien, de la vida de la suma de contradicciones cuya acumulación lleva a cambios de estado, productos precisamente del cruce de umbrales críticos. Estos pasajes no son necesariamente objetivos, pues según Turner se requiere la presencia subjetiva del político, de la política. Cárdenas es la expresión acabada del político que reúne la vocación por las reformas con la capacidad de construcción de las mediaciones. La expropiación petrolera no es producto de la casualidad, sino de una correcta lectura de las circunstancias que llevarían a la Segunda Guerra Mundial, y la oportunidad de aprovechar ese momento en beneficio de la nación, al evitar las eventuales represalias que podrían ejercerse sobre su Estado por parte de las potencias económicas afectadas.
A partir de la administración del presidente Manuel Ávila Camacho y los 12 sexenios que han tenido lugar hasta 2012, obviamente con sus propias características particulares y regresiones, deformaciones y renuncias, acentuadas estas últimas desde 1982. Debido a la profunda crisis económica interna provocada por la pretualización económica y el endeudamiento externo y el cambio de una ruta del capitalismo mundial, a favor del neoliberalismo y la globalización, impusieron en lo externo los gobiernos de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos. A partir de este momento toma sentido la preocupación de Jorge Turner y que expresa en la segunda parte del título de este capítulo. ¿Qué pasó con la centenaria Revolución Mexicana? Cuando se detuvieron los programas de justicia social, las reivindicaciones de la soberanía nacional, los proyectos favorables para acabar con la desigualdad social. No puede soslayarse que el fin de la Guerra Fría y el derrumbe de la Unión Soviética modificaron la correlación de fuerzas internacionales y esta no tardó en manifestarse al interior de las diferentes naciones. Tan parecía triunfar el capitalismo y la democracia liberal en todos los frentes que Francis Fukuyama describió en un ensayo, El fin de la historia, que pronto dio la vuelta al mundo. Empero, poco duró el regocijo. Ya desde 1990 se suceden las guerras y la destrucción del Medio Oriente, una serie de terremotos financieros tanto de las economías emergentes, México, Argentina, Rusia, Turquía, etc., como en el mundo desarrollado, España, Italia, Grecia y Estados Unidos, la expansión y la crisis del mercado mundial en las commodities y el regreso a la amenaza de una tercera guerra mundial. Hasta 2010-2011, periodo en el que Jorge Turner escribió el artículo América Latina, vivía el auge en los gobiernos progresistas, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Perú y Venezuela, la colocación del mundo globalizado de todo género en materias primas, la expansión de los diseños subregionales integracionistas, ALBA, Mercosur, CELAC, Alianza del Pacífico, y la inmigración de millones de latinoamericanos que rebasaban el umbral de la pobreza para adquirir una nueva y ascendente capacidad de consumo y arribar a una primeriza clase media, cargada de expectativas e ilusiones, a partir de 2013, lugar en que el inicio del descenso de los precios de las materias primas y, en primer lugar, de los hidrocarburos y con ello el principio del fin del experimento progresista, neodesarrollista y hasta inapropiadamente socialista de las naciones de la región andina y del Cono Sur. Esto último ya no lo vivió Jorge Turner, pero su conocimiento de los vaivenes históricos por los que ha pasado nuestra América y que no lo llevaban a falsos optimismos ni a desarmantes pesimismos le habrían hecho expresar con su habitual flema británica lo que hace una década escribió. En América Latina, la resurrección del bolivarismo hoy no obedece solo a la memoria histórica, nos recuerda las heridas sufridas por la independencia incompleta con que nacieron la mayoría de nuestros estados nacionales. También se debe al resurgimiento de nuestra América a la convicción, por razones actuales de nuestros días, de que solo podremos avanzar con personalidad propia si nos sabemos presentar unidos ante un mundo futuro que inevitablemente será multipolar. Se trata de algo muy difícil y paciente porque significa corregir las trabas al desarrollo de nuestras naciones que se encuentran en una situación neocolonial o de capitalismo dependiente, pero es la tarea que incumbe realizar hoy, unidos a los países de México y América Latina, en un mundo que va a ser multipolar y en el que nosotros tenemos que participar, pensando con nuestra propia cabeza y caminando con nuestras propias piernas. Jorge Turner prefiguraba coronar el proceso de integración latinoamericana a condición de que se cumplieran dos precondiciones sine qua non, la autonomía de pensamiento y la determinación en la toma de decisiones. Pero estas condiciones deberían enriquecerse con un alto sentido político de las mediaciones enmarcadas en un programa amplio, dominado por el interés común, a tiempo de reconocer que la unidad en la diversidad es el secreto de los proyectos estratégicos de largo plazo. Este es su legado. Y aquí la lectura de el prólogo.